El examen de coincidentes de la convocatoria ordinaria 2018, opción B, la pregunta 1. Entonces, consideramos la siguiente sustancia, el dióxido de carbono y el amoníaco. En el apartado A nos dice que representemos e indiquemos la geometría molecular en base al modelo de repulsión entre los pares de electrones de la capa de valencia. Primero lo que vamos a hacer, yo lo hago siempre a partir de las estructuras de Lewis, ¿vale? Que en otros vídeos tengo cómo se hacen las estructuras, lo voy a poner directamente. La del dióxido de carbono sería O con dos pares solitarios unido al carbono con un doble enlace que está unido a su vez a lo mismo, a un doble enlace oxígeno con dos pares solitarios. Vale, la hibridación no la preguntan luego, pero bueno, ya lo vamos diciendo. Aquí como solo tiene dos, no tiene pares el carbono, solo tiene dos enlaces, sería hibridación SP, que nos da una geometría para la hibridación lineal, no para la molécula, ¿vale? Porque luego hay que tener en cuenta los pares solitarios. Ahora la pintamos de manera lineal o nos olvidamos de los pares solitarios de los periféricos, ¿vale? Sería oxígeno lineal con carbono, lineal con oxígeno, ¿vale? Y la estructura, fijaos que también, al no tener pares solitarios, la estructura también es lineal, ¿vale? La molécula es lineal. ¿Vale? Esto que estoy diciendo de palabras, pues habría que escribirlo y justificarlo. Con lo cual la solución es que es lineal. Y ahora en el amoníaco es el NH3, su estructura de Lewis es nitrógeno con un par solitario unido a hidrógeno, hidrógeno e hidrógeno, que al tener hibridación sp3 porque tiene tres enlaces y un par de no enlaces, ¿vale? Hay que contar todos los pares, serían 4, pues sp3, que nos da tetraédrica. Pero claro, de esos vértices tenemos el nitrógeno en el centro del tetraedro, y en esos vértices del tetraedro, pues en uno tenemos el par solitario y luego en los otros tendríamos un amoníaco hacia afuera de un hidrógeno y hacia acá el otro hidrógeno. Fijaos que esto sería un tetraedro, no me ha salido muy bien, pero bueno, sería un tetraedro perfecto. Pero la molécula, fijaos que el par solitario no contribuye a la geometría de la molécula, con lo cual nos saldría una especie de pirámide. Aquí sí es un triángulo perfecto, pero al bajar un poquito el vértice de la pirámide es una pirámide triangular, con lo cual, como he dicho, la geometría de las moléculas sería esta: nitrógeno con un hidrógeno para acá, uno hacia acá y el otro hacia acá, con lo cual es una pirámide de base triangular. En el apartado B, pues nos dicen la hibridación, pues como he dicho, en el CO2, al tener solo dos pares de enlace, ¿vale? Que son enlaces dobles, pero se cuentan cuántos hay, pues es SP, ¿vale? Se hibrida, como quiero obtener dos moleculares, pues hibrido dos atómicos. En cambio, en el NH3, como hemos dicho, enlazan, o sea, hay tres de enlace y uno de no enlace, habría que hibridar 4 orbitales, con lo cual habría que hibridar el S y 3P, pues SP3. Y en el C nos dice que indiquemos el tipo de fuerza intermolecular que constituye preferentemente a mantener la sustancia en estado líquido, ¿vale? Aquí tendríamos, estos son moléculas que, aunque los enlaces son apolares, fijaos que al tirar este y este de la misma, los enlaces son polares, tienen polaridad, el momento dipolar total es neutro, con lo cual esta no formaría un dipolo, con lo cual una molécula totalmente apolar. Pues las moléculas apolares son las fuerzas de dispersión las que intervienen. Ponemos que son fuerzas de dispersión, que serían en dipolo inducido, ¿vale? Esto, al ser, aunque sean apolares, pero durante algún momento se podría inducir un dipolo que actuaría con otro dipolo también inducido. A eso le llaman la fuerza de dispersión de London, ¿vale? O simplemente fuerza de dispersión. En cambio, en el NH3,
fijaos que ¿vale? Que también tiene enlaces polares porque el nitrógeno tira, pero al haber aquí un par que está libre, no se cancelan los momentos dipolares de los enlaces, con lo cual nos quedaría un momento dipolar permanente. Y además de tener momento dipolar permanente, tiene átomos de hidrógeno, con lo cual tendría cierta carga negativa y estas ciertas cargas positivas. Pues habría interacciones dipolo-dipolo, pero también habrían interacciones por puente de hidrógeno, que son las más fuertes. Y como nos dicen preferentemente, pues solo tenemos que poner las de puentes de hidrógeno. ¿Vale? Aunque ya he dicho, también habrían dipolo-dipolo. Y en el apartado D, que explicamos cuál tiene mayor punto de ebullición. ¿Vale? Para eso lo que hay que hacer es romper estas fuerzas. El que estas fuerzas sean más fuertes haría falta más energía térmica para romperla, y con lo cual tendría un punto de ebullición más grande. Como he dicho antes, los puentes de hidrógeno son los más fuertes de todos, luego se vendría dipolo-dipolo, luego dipolo permanente, dipolo inducido, y por último dipolo inducido y dipolo inducido, salas de dispersión. Estas son las más fuertes, con lo cual hay que darle más energía, con lo cual habrá que subir más la temperatura para romperla, y por lo tanto ya vayan cada una a su bola y no interactúen, no hayan fuerzas intermoleculares, se venzan esas fuerzas por el movimiento térmico, con lo cual la temperatura de ebullición del NH3 va a ser más alta que la temperatura de ebullición del CO2, porque aquí hay que vencer las de puentes de hidrógeno y aquí son las de dispersión. Y como siempre digo, todo esto que he dicho de palabras, pues hay que escribirlo en el examen, ¿vale? No vale simplemente con escribir eso, lo van a dar como incorrecto. Tenéis que escribirlo, pues he dicho, toda esta justificación que he hecho, pues vosotros la escribís en forma de frase y la redactáis lo mejor que podáis.